recibirlo. Gusto es mío, muchas gracias. Difícil, pero lo tenemos acá. ¿Todo bien? Todo bien. A ver, ¿cómo lo presentó? ¿Es el economista en el cual se inspira Milei para la dolarización o no? Dígame usted. No, yo creo que Milei empezó a hablar de dolarización justo cuando apareció un libro que escribimos con Nicolás Kachanowski, que es profesor de economía en la Universidad de Texas, y salió justo y coincidió que Milei anunció su candidatura presidencial y anunció una dolarización. Y la dolarización que él anunció es distinta a la que nosotros proponíamos en el libro. Así que yo siempre digo, hay muchísimas maneras de implementar una dolarización, es como un término genérico. Entonces cuando la gente dice estoy a favor, estoy en contra de la dolarización, en realidad estás hablando de algo que tiene múltiples maneras de ser implementado que son distintas. Pero antes de entrar en el cómo, el por qué y todo, ¿por qué cree que porque entra mucho culturalmente la gente? Entra mucho porque somos un país adicto a la inflación. Vos pensás que todos los países del Cono Sur han tenido hiperinflación. Digamos, en los 70, 80, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay, Brasil tuvo 2 hiperinflaciones. Sin embargo, de los últimos 20 años tiene inflación de un dígito anual, todos estos países. ¿Qué quiere decir? Tuvieron las mismas experiencias que tuvimos nosotros, traumáticas de hiperinflación, pero aprendieron. Nosotros no hemos aprendido. Y la gente está harta, la gente quiere que le den una moneda. La Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 19, dice: el Congreso debe hacer todo lo conducente a preservar el valor de la moneda. Y en realidad el Congreso ha sido cómplice de políticas que son totalmente inflacionarias y que llevan a la desvalorización. Pero te hago una pregunta, antes de que empieces con el plan, que a mí me cuesta entender algo, que es qué parte de la economía no está en dólares. Porque por lo menos todos los bienes que uno quiere comprar, o sea, obviamente no pagás en el kiosco es una buena pregunta. un chocolate. Pero esperá, un auto está en dólares, una casa está en dólares, un terreno está en dólares, un teléfono, una computadora están en dólares. ¿Qué faltaría para que dolaricemos? Que digamos, bueno, muchachos, blanqueemos. Que la gente gane su sueldo en dólares. El sueldo. Que el Rappi que estabas mostrando ahí gane su sueldo en dólares. Que el obrero de la construcción gane su sueldo en dólares y que pueda ahorrar en dólares. Es lo único que falta, porque todo lo demás en teoría... Todos los que tienen altos ingresos... En pesos todavía. La comida. Comprar comida, supermercado, servicios, claro, no, está bien, están pesos, pero de fondo está el dólar, porque pero el señor que vende el sachet paga el pete en dólares. Déjenlo, Emilio, sí. Perdón. La realidad es que todos los que tienen altos ingresos en la Argentina ya se han dolarizado. Vos no ahorrás en pesos, vos ahorrás en dólares. ¿Quiénes son los únicos que no pueden ahorrar en la Argentina? Los más pobres, porque no llegan a fin de mes. Llegan a fin de mes y los jubilados. Claro, claro. Entonces, el problema es que ya tenemos una... a veces se habla de dolarización de jure y dolarización de facto. La de jure es cuando el gobierno dice tenemos como moneda de curso legal al dólar. La dolarización de facto es cuando la gente dice yo quiero usar el dólar porque la otra moneda que me quieren dar no me sirve. No puedo ahorrar, no sé qué valen las cosas. Y entonces vos lo ves ahora estamos dolarizados, es cierto lo que vos decís. Si no, no estaríamos hablando del dólar todos los días en el programa de televisión. ¿Vos te crees que en Brasil la gente habla de dónde está el dólar? No, estoy seguro. Nosotros hablamos de dónde está el dólar porque han destruido la moneda. Claro. O sea, nosotros nos olvidamos, ahí te escuchaba en tu programa, que hace 5 años el dólar valía 20. Sí. O sea, te das cuenta la diferencia que hemos tenido. Entonces, obviamente tenemos una economía de facto dolarizada, en donde los únicos que no están dolarizados son los más pobres, los más ricos siempre tienen todo en dólares, con lo cual el dólar sube, el dólar baja, no les importa. Y eso hace que la economía sea muy difícil de manejar. Además, todas las empresas tienen que invertir, se tienen que endeudar en dólares. No hay deuda a largo plazo en pesos. Vos tenés que hacer una planta para explotar el litio, te vas a tener que endeudar en dólares. El gobierno argentino tiene la mitad de su deuda en dólares. Claro. Entonces, ya eso es una realidad. Solo Entonces, falta que cobremos todavía. La dolarización, en realidad, es el reconocimiento de algo que ya está ocurriendo y que refleja la incapacidad del sistema político de mantener el valor de la moneda. Chicos, tengo preparado placas para hacerte, para que sea bien fácil, bien televisivo tu explicación, pero antes sí. Yo diría lo siguiente para ordenar esto. Hay una opinión pública que entiende los problemas y no comprende lo técnico de las soluciones. Claro. Hay una diferencia muy grande entre saber y creer. Allá afuera hay gente entendiendo realmente técnicamente lo que significa la dolarización y si en este país se puede hacer o no, o hay gente creyendo que puede llegar a ser una solución buena o mala sin saber. Creyentes. Creyendo, absolutamente. Claramente. Milei está midiendo 25 puntos. ¿A nivel nacional? A nivel nacional.
¿Hay 25% de la sociedad leyendo libros de John Rawls, No. de Hayek, de Buchanan? Ni en pedo. Es bronca con el sistema. Perfecto. Tampoco hay 35% leyendo a Laclau. No. No, tampoco hay 5% para Del Caño leyendo el capitalismo como etapa superior del imperialismo de Vladimir Lenin. No. Entonces construimos voto creyendo. Yo creo que el liberalismo, una parte, no entiende qué es lo que mueve a su propio electorado. Lo mueve el bidón de nafta, la idea del bidón de nafta, no el de la dolarización. Lo mueve la idea de mear de arriba a todas las generaciones que hicieron mierda a este país. Eso funciona también, no lo técnico. Cualquier persona que está ahí del otro lado ve a dos economistas charlar sobre dolarización, a los 3 segundos se te disuelve el cerebro y se te va por una oreja. Bueno, a ver, preguntas concretas para vos, Emilio. Ya estamos dolarizados, ya la preguntó Lucas, así que se la salteamos. ¿Cuánto valdría mi sueldo en dólares? Es la gran pregunta. Mira, lo primero que hay que desterrar es lo que se ha querido instalar en los medios toda esta semana, de que vos para hacer una dolarización tenés que hacerlo a 2.000, 3.000, 5.000. Eso es una pavada. Eso lo hizo una consultora, no es que un economista diga eso es una pavada, tiene que devolver se dijo mucho esta semana. Pero está mal planteado, porque lo primero que vos te entendés es que una dolarización no tiene sentido a menos que sea el dólar de mercado. ¿Qué es el dólar de mercado? Es el tipo de cambio que equilibra toda la oferta de dólares de la economía con toda la demanda de dólares. Esa oferta y demanda de dólares hoy está segmentada en múltiples tipos de cambio. Entonces, hoy no sabemos cuál es el tipo de cambio. Pero espera, ¿por cuánto divido mi sueldo para entender? Yo gano 100.000 pesos, ponele. Vos tenés que dolarizar. ¿Cuánto voy a ganar? Vos tenés que dolarizar al tipo de cambio de mercado. Hoy, ¿cuál es el tipo de cambio de mercado? ¿Cuál es? 4.75. Dividilo por ese. Si vos tuvieras que dolarizar, pero voy a hacer una aclaración. Sí, hoy no podés dolarizar. No desterremos la discusión de que esto es una solución para hoy. Yo no quiero proponer a Massa que dolarice. Massa no puede dolarizar. Con este gobierno no se puede dolarizar. Entonces, toda la discusión además parte de un supuesto falso. Porque lo que dicen es, por ejemplo, mirá, dividí la base monetaria por las reservas que hay y te da 2.000 pesos. Sí. En realidad, todos los pesos que hay en circulación, toda la base monetaria, solamente tiene las reservas para pagarse. Entonces, si ese cálculo fuera correcto, el dólar blue hoy no tendría que estar a 4.50, tendría que estar a 2.000. Claro. ¿Por qué no está a 2.000? Porque la gente sabe, o la gente que sabe, que la economía argentina tiene capacidad de tener reservas. Porque si vos mirás, el promedio de reservas netas que tuvimos en los últimos 10 años fue 20.000 millones de dólares. Si vos te fijás que en diciembre del 2015, cuando empezó Macri, casi no teníamos reservas, y 12 meses después teníamos 15.000 millones de reservas de más. Entonces, eso no es un problema. Acá no hay un problema de ese tipo. Lo que hay es un problema mucho más serio, que es que nosotros venimos con 4 años de una economía con una estructura de precios relativos que hace imposible que crezca de manera sostenida, porque tiene los incentivos correctos. ¿Me dejás cerrar lo que le había preguntado rápido? Sí. Vos decís que se dolarizaría hoy, aunque no se pueda el tipo de cambio. Yo lo que te digo es que cuando si se yo gano dolarice... 100.000 pesos y el dólar estuvo 500, gano 200 dólares. Exacto. Así de fácil. Así de fácil. Con lo cual, Y eso vos no se puede hacer vos no vas a perder en relación... No lo hice para hoy, lo hice para el Vos próximo no vas a gobierno. perder en relación a un tipo de cambio, va a ser lo que es. ¿Y qué hago con 200 dólares? Si el tipo de cambio hoy es 500, vos vas a hacer el mismo cálculo que haces hoy. Lo mismo no que tiene haces hoy con sentido 100.000 pesos. plantear una dolarización a otro tipo de cambio que no sea el tipo de cambio de mercado. Pero perdón, hoy el tipo de cambio, vos decís que es 500 pesos. Hoy el tipo de cambio se 4.70, 4.76. Pero ese es el tipo de cambio con un cepo al que no todos pueden acceder. Pero yo acabo de decir justamente que hoy no sabemos cuál es el tipo de cambio de equilibrio, porque tenemos cepo y tenemos 16 Por tipos eso, de cambio y múltiples. si quitamos el cepo y si unificamos el tipo de cambio, ¿cuál sería el tipo de cambio? Porque hoy vos decías recién que históricamente el Banco Central tenía 20.000 millones de dólares de reservas, pero hoy no tiene reservas. No. Hoy no tiene reservas. ¿Cómo pero hace para te acabo de generar decir esas que en el 2015 al 2016, en un periodo de 12 meses, aumentamos las reservas a 15.000 millones de dólares. Lo que te quiero decir es que aumentar las reservas no es un problema. La situación, no hagamos creer a la gente que el hecho de que no tengamos reservas es un estado permanente de la economía argentina. No lo es. Este es una anomalía lo que tenemos ahora. Es una anomalía. Es una anomalía que tiene más de 6 años. Es una anomalía que es consecuencia directa de políticas que son insostenibles y que nos están llevando al borde de la hiperinflación. Lo que decís es que la dolarización es una etapa final. Primero tenés que acumular reservas, para normalizar empezar, el tipo de cambio. la acumulación de reservas en una economía del tamaño de la Argentina, 10.000 millones de dólares, no es un número importante. Hoy la circulación monetaria, los pesos que vos tenés en las manos, que todos tenemos en las manos, al tipo de cambio blue que vos estabas mostrando, son más o menos 10.000 millones de dólares. No es una cifra importante. Pero además, quienes opinan sobre este tema nunca se han
preocupado por entender cómo en la práctica funciona la dolarización. Porque cuando vos dolarizás, te voy a dar los ejemplos concretos, porque hay países que lo han hecho. No es que vos mañana tenés que desembolsar, suponete, 10.000 millones de dólares y tenés que pagar todos los pesos. Porque la gente le tenés que dar tiempo para que los canjee si es que vos optás por eliminar por completo el peso, o si no, como hizo El Salvador, que es distinto, que dijo, miren, vamos a reconocer una realidad, que la gente usa el dólar, entonces vamos a reconocer que el dólar es moneda de curso legal. Vamos a dolarizar todo el sistema bancario y el que quiere dolarizarse, que se dolarice, y el que no, siga con sus pesos. Eso es lo que hizo El Salvador. ¿Qué quiere decir? Que incluso, aunque vos la hagas forzosa, no necesitas mañana ni 10.000, ni 12.000, ni 13.000. Pero por eso una pregunta, ¿qué otros países dolarizaron? Porque Ecuador, Salvador. Pero son todos países, por eso digo, ¿algún país de la economía de Argentina o de la...? Más grande, decís vos. ¿De tamaño de la economía argentina? No, Ecuador tiene el 25% del tamaño de la economía argentina. No. Pero la realidad es que nosotros estamos compitiendo en otro ranking, que es, somos con Sudán, con Zimbabue y con Venezuela, los países con más inflación. Entre los 5 países más inflación del mundo. ¿En cuánto tiempo implementás tu plan? Yo creo que la primera parte del plan es que la economía tenga una estructura de precios relativos lógica. Y eso es un problema porque venimos de una economía encepada. No solo encepada con cepo cambiario, sino con precios justos, precios cuidados, tarifas retrasadas. Sí. Entonces vos no podés dolarizar el 10 de diciembre, el 11 de diciembre. O el 11 de diciembre. Claro. Porque no podés encorsetar a la economía en una estructura de precios relativos que no lleva a que esa economía funcione de manera óptima. Emilio. Ese problema es mucho más serio que los 10.000 millones de dólares. Pero además, los 10.000 millones de dólares no los necesitás el día 1. Entonces es una falsedad decir que vos mañana tenés que desembolsar 10.000. Además te digo otra cosa, cuando vos dolarizás al tipo de cambio de mercado, ¿qué significa? Que vos sos indiferente entre tener pesos y tener dólares, porque ese es justamente el precio en donde la oferta y la demanda se equilibran. Entonces, toda esta discusión de que vamos a tener jubilados que ganan 20 dólares, yo te doy una encuesta que acaba de salir en Bloomberg. ¿Cuántos salarios mínimos se necesitan en América Latina para comprar una vivienda de 100 metros cuadrados? ¿Cuántos? ¿Sabes cuántos salarios se necesitan en Ecuador? 265 salarios mínimos. ¿Sabés cuántos se necesitan en la Argentina? No. 1.187 salarios mínimos. ¿Sabés cuál es el salario promedio en Ecuador hoy? 560 dólares. ¿Y acá? ¿Sabés cuánto es el salario promedio en la Argentina? No, está en 300 dólares, dependiendo cuál dólar elija, porque tenemos varios tipos de cambio. ¿Sabés cuál es la jubilación promedio en Ecuador? No. Más de 600 dólares. ¿Y acá? ¿Y acá cuál es la jubilación mínima? 130 dólares. Entonces, paremos de este verso de que la dolarización nos va a empobrecer. En todo caso, la dolarización es lo que nos va a permitir volver a ser más ricos como lo fuimos en algún momento. Ahora, déjame meter pausa a dolarización. Vamos a una fase anterior que es bajar la inflación. Para eso tenés que bajar. ¿En cuánto tiempo, poneme la placa, se podría bajar la inflación a un dígito anual? Que es lo que no se dice. En 2 años la podés bajar a un dígito anual. Te doy la experiencia de la convertibilidad. La convertibilidad termina el año de marzo del 91, los 12 meses previos, con una inflación de más o menos 260%. Y a fin de abril del 92, la inflación era 27%. O sea que en un año bajamos a 27%, y en el otro año bajamos a 11, ya estábamos casi en un dígito. Pero previo a la convertibilidad hubo una hiperinflación. ¿Es necesario para aplicar la dolarización que haya una hiperinflación también? El problema es que estamos ya al borde de la hiperinflación y la historia argentina te demuestra que la hiperinflación se gatilla cuando estás transitando en inflaciones de 6, 7, 8% mensual y venís acumulando distorsiones de precios relativos y fuerte retraso cambiario, y en algún momento el gobierno dice: vamos a reconocer que este dólar no resiste, ahí se dispara. Por ejemplo, eso es ahora, ¿no? Febrero del 89 empieza la primera inflación del 89. Cuando el gobierno dice basta, no puedo controlar el dólar, y ahí empezó, febrero del 89. Y la segunda hiperinflación del 89 empezó el 10 de diciembre del 89, cuando Néstor Rapanelli hizo una devaluación del 53%. ¿Qué es lo que te quiero decir? Lamentablemente venimos acumulando una olla a presión. Y la va a destapar o este gobierno por las malas,
porque el mercado se lo va a llevar puesto, o lo va a tener que destapar el gobierno que viene, con o sin dolarización. Pero para. ¿Llega al gobierno que viene? Porque hoy ya estás en 8, 9% de inflación. Hoy. Ya no es más 7,7. ¿Llega el gobierno que viene? Yo lo veo. O la hiper puede venir Si antes. vos hablás con los gurúes del análisis de coyuntura macroeconómico en la Argentina, te vienen diciendo hace 10 meses que no va a haber hiperinflación y que van a llegar sin problemas a diciembre. Eso es lo que te dicen. Eso te dicen. Hoy por hoy, claramente, van a tener que hacer como el sistema del GPS, ¿viste? Cuando tenés que recalcular. Porque evidentemente, como están las cosas hoy, va a ser muy difícil. Esto que hizo más hoy de vender bonos, que es temporal. Se está agachando para saltar más alto. El dólar. Obvio. Acá tengo varios economistas que me escriben y me ayudan a preguntarte. Dicen, ¿por qué Ecuador y Zimbabue le duró un poco la dolarización y después volvieron para atrás? No, en Ecuador no volvió para atrás. Quien te informó eso es un desinformado. Lamentablemente, en este debate lo que nos pasa es que hay muchos desinformados que quieren opinar, pero son unos vagos, porque no se toman el trabajo. No, me dicen, es el país que estudiar. menos creció Ecuador, perdón. No, ¿sabés por qué? Los últimos 10 años. Mira, primero que Ecuador creció mucho más que nosotros. Si tomás desde el 2000 hasta ahora, creció más que África nosotros. también creció. Pero además, con una inflación anual, desde que dolarizó hasta hoy, de 4% anual, incluyendo el primer año de dolarización, que fue altísimo, porque ¿qué pasó con Ecuador? Dolarizaron a un dólar muy alto y tuvieron una alta inflación el primer año. Pero si sacás el primer año, la inflación anual es menos de 3%. Fíjate el gráfico que mostraste antes, la inflación más baja de América Latina hoy la tiene Ecuador. Entonces, la inflación. Ecuador, ¿sabés lo que tuvo? Tuvo algo muy parecido a la Argentina. Sí. A un populista que se llamaba Rafael Correa. Lo conocemos. Y si vos mirás lo que hizo Rafael Correa, mirás el gasto público, el déficit fiscal. 0,1 Ecuador en estos momentos. Mirás el gasto público, el déficit fiscal bajo Rafael Correa, vas a ver que aumentó casi como bajo el kirchnerismo. Ahora, Bolivia también tiene una inflación bajísima. Deflación, de hecho. Sí, está al borde de un colapso bancario, la gente está retirando los dólares. Pero Digo, igual, no se puede bajar la inflación sin tener que dolarizar, digo, teniendo en cuenta los otros países de la región. ¿Por qué hay que llegar a esa medida extrema? Se puede intentar. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros ya intentamos todo. Y en los 80 pasamos por una hiperinflación. Primero tuvimos el plan austral, técnicamente impecable. Buenísimo el plan austral. Bajó la inflación, los primeros 3-4 meses, todo parecía bárbaro, y después nunca terminaron de cumplir las promesas. Pasaron 5 años, tuvimos 2 hiperinflaciones, casi llegamos a una tercera hiperinflación, y tuvimos que adoptar una solución mucho más drástica, que fue la convertibilidad. Después de 10 años, los políticos decidieron que la convertibilidad no les servía. Entonces, hoy vos con las herramientas típicas es muy difícil generar credibilidad. En política económica lo más importante es credibilidad. Si vos no lográs credibilidad, por más que tengas las mejores intenciones y digas yo voy a reducir el déficit, ¿sabés por qué? Porque el problema de la Argentina es el problema que los economistas llaman de compromiso. Es decir, que vos decís que vas a hacer algo, pero no lo podés cumplir. Ni siquiera, porque vos podés decir, soy un cínico, ni lo pienso cumplir, voy a violar mis promesas. Pero suponete que vos tengas un estadista, alguien que sí cree que hay que hacer ciertas cosas y promete que lo va a hacer. No las podés cumplir. ¿Por qué? Porque vos tenés que bajar el gasto público, tenés que bajar el déficit fiscal, tenés que abrir la economía, tenés que reformar el sistema, el mercado laboral, tenés que hacer un montón de cosas. Y todas esas cosas, a lo largo del tiempo... Perdón, la reconstrucción de la credibilidad es larga. Es larga. Claro. Eso ya lo probamos con Macri, ¿no? Digo, daba la sensación, y ellos explicaban también, que Macri se sentaba como presidente y por Ezeiza llovían los tipos con valijas con inversiones. Los brotes verdes. Exactamente. Y tanto el inversor interno como el inversor externo, cuando se sentó Macri, actuó como si la Argentina fuera un borracho que dejó de tomar. Todos celebran que dejaste de tomar, pero no te prestan el sacacorcho, ni te meten dentro de la bodega. Te van a esperar un tiempo, te van a tomar examen durante mucho tiempo. A mí me alegra sinceramente que vos digas que para llegar a un dígito de una inflación es un laburo de 2 años. Es la verdad, te estoy diciendo la verdad. No, claro, pero digo, el político clásico... Eso lo dice porque no se candidatea para presidente. Pero claro, si tuviéramos ahí un psicópata candidateándose para presidente, te dice, vos votame, que yo soy Papá Noel y te lo soluciono en 15 minutos. Y esa es una relación que no es sustentable. Pero además no es 2 años, o sea, es más tiempo. Digamos. No, claro, Perú tardó 10 en los candidatos te dicen la verdad, que no son. Te dicen públicamente son meses, después te dicen, mirá, vamos a tardar un poquito más. Pero perdón, la dolarización en 2 años te baja la inflación. Perdón, esto con dolarizar igual, ¿garantiza que vamos a cumplir, por ejemplo, con reducir el gasto? No, lo que hace la inflación, y esto es muy importante y la experiencia de los 90 te lo demuestra.
Vos para hacer todas las reformas que tenés que hacer necesitas negociación a lo largo del tiempo. Para negociar a lo largo del tiempo necesitas poder político. Vos el gasto público lo determinás con el presupuesto. Todos los años tenés que negociar el presupuesto. Y a los 2 años de haber ganado las elecciones tenés elecciones de medio término. ¿Qué quiere decir? Vos tenés que poder político. Y sabés, en la historia argentina, lo único que te garantiza que la gente de izquierda, de derecha, de centro te vote, que vos eliminaste la inflación. Si vos no eliminás la inflación, no puedes hacer nada de esto. Porque la diferencia entre la reforma monetaria y las otras reformas que vos tenés que hacer es que la reforma monetaria vos la anunciás hoy y a partir de mañana empezás a sentir los efectos de manera inmediata. Mientras que todas las otras reformas requieren que vos vayas al Congreso, te pelees, y si vos perdiste las elecciones de medio término, no vas a poder completar nada. Entonces, ahí viene el problema del compromiso. Vos prometiste que vas a reducir el déficit fiscal, que vas a reducir el gasto público, y a los 2 años te quedaste sin poder en el Congreso y no podés hacer nada, y a los 4 años viene otro que revierte todas las reformas y pasamos a un peor escenario, porque la gente se ilusionó con un cambio y de repente vio que el cambio no funcionó y todos los jóvenes quieren irse por Ezeiza. Ese es el problema central. El problema central es que vos necesitas que el gobierno pueda eliminar la inflación, así se puede, 2 cosas, concentrar en hacer todas las otras reformas que tiene que hacer y tener el poder político para poder negociarlas con éxito en el Congreso. Me tengo que ir, la verdad, uno puede estar a favor, en contra, yo no voy a decir, pero me parece muy sólido, explica muy bien, muy buena interesante. nota. Creo que tuvimos un Muchas tiempo largo, 26, 27 minutos para que desarrolles. Y bueno, la gente... Es un tema complejo. Es complejo. Y requiere cierto análisis. Me parece que en la tele, en el prime time, está bueno también tratar de que no sea todo barullo, grito. Obviamente. Tomarse es raro, pero 25 minutos. No hay en la gente que tele. no le preocupe este tema. Créeme que a la gente le interesa mucho, por lo que estoy viendo. Un montón le interesa a la gente. Y te tomaste tu tiempo y hablaste y contestaste la pregunta. Muchas gracias. Así que me parece... No, a vos. Gracias, Emilio. Bueno, mañana habla la señora. Tenés 30 segundos al revés de él. ¿Qué va a pasar? ¿Mañana bendice o no bendice? No importa,